Muy bien, chicos, les voy a explicar un poquito de qué se va a tratar los dos informes que les voy a pedir, que estaban bajo el nombre de monografía. Creo que el informe sería más pertinente. Que les había adelantado que iban a tratar sobre una propuesta nueva de empresa en el Perú. Muy bien, estoy tomando el caso de supermercados, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es un análisis del mercado de supermercados, de retail, qué sé yo, del comercio al por menor, etcétera, ¿okay? Cómo va avanzando eso en el Perú, con algunas delimitaciones, y qué cosa nosotros tenemos que hacer para proponer un nuevo supermercado, por ejemplo, ¿no? El primer supermercado sostenible del Perú. Okay. ¿Cuál va a ser la propuesta de valor? Okay. De valor económico. ¿Y en qué sentido está alineada con el desarrollo sostenible? Es decir, la empresa principalmente tiene que estar pensada en acciones de responsabilidad social, pero no tanto como las que vienen desarrollando el resto de empresas que actualmente conocemos, sino como una propuesta de innovación que de alguna manera desde la raíz, desde el inicio, comienza a trabajar la gestión de riesgos y la generación de un valor compartido, como lo menciona Porter, ¿no? Entonces vamos a pensar primero en las personas, ¿ok? Tiene que estar centrado en las personas, en tus consumidores, en tus proveedores, en las generaciones futuras, ¿no? Si hablamos de desarrollo sostenible. Y de ahí en adelante, en base al análisis interno y externo que ustedes hagan, pues presentar alguna línea de innovación, ¿ok? No tienen que inventar la pólvora. En buena cuenta se trata de probar varias ideas que quizás ya están siendo ejercidas en este momento y tratar de adecuarlas al contexto peruano. Por ejemplo, en el caso de supermercados yo he encontrado diferentes cosas. Uno es que si tú te has dado cuenta, en los supermercados las verduras vienen empaquetadas y tú no necesariamente quieres consumir toda la cantidad que está incluida en el paquete. Sin embargo, pues el sistema es así y tienes que pagar todo el paquete, ¿no? Y el resto se pudre en tu refrigeradora. Hay supermercados que te dan la oportunidad de tener solo o comprar al peso, ¿no? Como lo haces en tu bodeguita local. Y eso es un gran cambio en cuanto al perfil del consumidor. Sería muy interesante, por ejemplo, que se ingresar ese tipo de mercados o este tipo de prácticas dentro del mercado peruano. Otro es que tú puedes usar el mercado o tener un espacio para grupos vulnerables o grupos especiales que, por ejemplo, las personas con dificultades visuales requieren que los productos necesariamente pues tengan un lenguaje braille o cierto tamaño de letra, ¿no? Para que puedan leerlo con mayor facilidad y por tanto tengan mayor independencia en la compra. Eso sería interesante, que hay una zona, por ejemplo, el supermercado, que esté más alineada con este tipo de personas, ¿okay? Y que nos haga que todos nosotros en general podamos compartir las mismas posibilidades de libertad de elección de productos, ¿no? En supermercados es clave el tema del agricultor, ¿no? Hablamos de comercio justo, por ejemplo, que se le pague un precio justo a el ganadero o al agricultor papero, por ejemplo, que hemos estado con ese problema hace poco, ¿okay? Que se les programe, que se les genere créditos, que se les capacite, etcétera, y que lo que yo pague, ¿okay?, llegue a sostener, a sustentar económicamente lo que ha valido, lo que le ha costado al agricultor o al ganadero tener, ¿no? Y por cierto que los productos puedan también ser productos lo más lejanos de los pesticidas, en la medida de lo posible orgánicos, ¿no?, bien cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, por ejemplo, hablemos del transporte. IKEA tiene el alquiler de especie de triciclos para llevar sus productos. ¿Qué tal si invitamos a generar un nuevo tipo de consumidor que supongo que si vas al supermercado, el supermercado te queda relativamente cerca a tu casa, puedas trasladar tus productos con bicicleta, ¿okay? Pueda ser amigable ante eso, el tema de la bolsa de plástico que ustedes siempre lo mencionan, en adelante, ¿no? Entonces vamos a plantear, a sustentar que mi mercado, que se va a llamar hogar, digamos, para el ejemplo,
tenga estas cositas, ¿okay? Estas innovaciones que no tengan los otros supermercados o que no lo tengan en la medida en que yo lo estoy planteando, ¿okay? Y que sean prudentes, es decir, que sí puedan ser sustentados, que no fracasen. Yo tengo que sustentar que las personas pues si van a comprarme el producto, si van a comprarme la idea, si es posible hacer esto, etcétera. Y al mismo tiempo pues que pensar en qué medida y qué innovaciones, qué nuevos servicios o qué nuevos productos van a ser estratégicos para quizás abrir el camino hacia otros productos y otros servicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con su grupazo de gerencia, de alta gerencia, vamos a trabajar en dos aristas. Uno es que los papeles que ustedes tienen internamente, divídanselos bien, por favor. Busquen que estén alineados de cierta manera con algún tipo de experiencia o interés que tengan ustedes. Quizás experiencia de trabajo, interés en investigaciones que hayan tenido, en cercanía al tema, etcétera. ¿Okay? Y que el CEO, que es el que va a liderar, digamos, de cierta manera o va a centralizar ese tipo de cosas, también tenga buen apoyo en el área de innovación, ¿no? Ahora, para ir trabajando esta parte, es importante que la innovación no se lance por lanzar, ¿okay? Y que trabaje con el área sobre todo de marketing y de producción, ¿no? La parte técnica para ver qué tan viable es un producto. Estamos jugando, así es que no les voy a pedir pues amplia profundidad sobre el tema, ¿okay? Pero si voy a requerir de ciertos productos, por ejemplo, si voy a introducir grafeno en la producción, eso va con un cambio tecnológico, ¿no? De parte de la producción se va a vender también, el marketing es importante, se va a vender la idea de otra manera. Quizás incluso necesito romper con ciertas características de mis consumidores. La bolsa de plástico que nosotros tenemos, antes no se daba, ¿no? En los mercaditos, en las bodegas, pero se vio no solamente como un contenedor, sino como un plus, ¿no es cierto? Si Wong en ese momento, si Wong daba la bolsa de plástico, ahora era de buen gusto, digamos, de un buen comerciante dar una bolsa de plástico con todos los productos. Cambiar eso implica un trabajo por parte del área de marketing, de comunicaciones, etcétera. Entonces, es bueno que toda la introducción de innovaciones tenga un respaldo en ese lado, ¿no? Y en la parte de innovación propiamente dicha podemos hablar de cambio de relaciones, cambio de procesos en sí, nueva línea de productos, quizás sacar un spin-off de algún producto en especial, entrar en un nuevo mercado. O sea, hay cosas que van más allá de la parte tecnológica, donde normalmente se trabaja en innovación y que todos ustedes pueden aportar. ¿Qué pasa si mi supermercado, por ejemplo, vamos a hablar de comunicaciones y de recursos humanos? ¿Qué pasa si mi mercado va a ser el primer supermercado que va a trabajar con personas mayores de 50 años, ¿okay? Que tienen muy poco acceso al mercado laboral? Esa va a ser mi diferenciación, entre otras cosas. Además, les voy a dar, o es el primer supermercado que trabaja solo con mujeres, familias monoparentales femeninas, ¿okay? Que son las madres que se hacen cargo de sus hijos, ¿okay? Y que al mismo tiempo pues trabajan acá. Okay, el primer mercado que trabaja para eso, o que tus fondos vayan para algo en especial, ¿no? Etcétera. Entonces, hay cosas que ustedes pueden trabajar desde la parte social, desde la parte económica, como el comercio justo, como las personas con las que van a trabajar, y también desde la parte tecnológica. Todo tiene que estar complementado. Para hacer esto, para llegar a la parte de ideación, ¿okay? Vamos a trabajar con varias cosas. Una es la cadena de valor. Una es la cadena de valor. Ustedes se van a repartir de cierta manera el análisis de todas estas partes, ¿okay? Otro es el ciclo de vida. Si se dan cuenta, la cadena de valor es básicamente interna. En el ciclo de vida sí vemos no solamente los pasos por los que avanza nuestro producto o nuestro servicio, sino las personas que trabajan en él, sean internas o externas.
Y por otro lado, este es el modelo de las 5 fuerzas de Porter, ¿no es cierto? Esto es importante porque nos va a dar una visión del mercado. Para resumir, esto de acá, de las 5 fuerzas de Porter, que obviamente ustedes ya lo deberían de haber visto en algún lado porque es parte de su formación en Lucil, van a trabajar en mercado. ¿Cómo están haciendo sus competidores? ¿Qué tipo de compradores tienen? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que pueden tener a nivel macro? Luego nos vamos con el ciclo de vida. ¿Okay? Cómo es que se genera nuestro producto y dónde está trabajando el valor, y luego la cadena de valor. Pueden usar las 3 herramientas, una u otra, dependiendo del perfil de su servicio, del perfil de su mercado. ¿Okay? Ustedes deciden con cuál usar o qué partes usar o cómo trabajarla. ¿Okay? Uy, la tarea de mi hija. Bien. Ahora, vamos a trabajar la dirección estratégica. La dirección estratégica son simplemente lineamientos. No da para más el tema, pero sí me gustaría que se concentren en qué orientación va a tener su empresa y cómo es que va a trabajar con las unidades de negocio que posiblemente ustedes tengan. Por ejemplo, si yo trabajo con un supermercado, normalmente los supermercados tienen no sé, una unidad de negocio que trabaja con mayoristas, tipo Macro, Más, no sé, que trabajan con MIPES, ¿no? Con pequeños bodegueros, son, digamos, proveen a pequeños bodegueros. Puede ser que trabajen con supermercados para el sector A, B, etc. Entonces, esas son unidades. Dependiendo del grado de cohesión que tengan ustedes internamente, no está de más que ustedes puedan plantear una figura corporativa que sea bastante amplia. Por ejemplo, Virgin Mobile, que se fue, pero bueno, Virgin Mobile también tiene, Virgin como corporativo tiene de libros, servicios móviles, aviones, tiene de todo, es una empresa bastante amplia. Si ustedes buscan en el mercado, hay empresas que tienen así, un área de bebidas, un área de comidas, un área de, no sé, transporte, logística. Hay variedad. Ustedes pueden aprovecharla. Me gustaría que intenten buscar que no sea tan dispersa, ¿ok? Por ahí para que puedan colaborar con con la ventaja competitiva que ustedes puedan plantear. Pero ahí está la libertad de ustedes y la creatividad de ustedes dentro de lo diverso, poder unificar algo. Muy bien, la dirección estratégica entonces van a ser simplemente los planteamientos. Nuestra empresa va a estar ligada a esto, por tanto la misión y la visión va a ser esta. Queremos convertirnos en el primer supermercado sostenible de Latinoamérica y vamos a orientarnos hacia, por ejemplo, ¿no? Reducir costos, ser los pioneros en crear un nuevo perfil del consumidor peruano, ser los primeros en trabajar con cadenas de suministro, de aprovisionamiento pues sostenibles, no sé, lo que ustedes gusten. Y luego vamos a trabajar con cómo es que esta dirección estratégica baja un poquito y hablamos de las ventajas competitivas. Tradicionalmente las ventajas competitivas tienen 2 opciones, o una ventaja por costes, tú produces más barato, tienes un sistema de producción más barato, o tus insumos son más baratos, por tanto puedes vender más barato y tener mayor masa, etcétera, ¿no? Y ahí va tu ventaja. O también puedes ir por la diferenciación, entrar en nichos o simplemente hacer que tu producto sea, no sé, visualmente atractivo, lo ligues con alguna idea de superación, juventud, etcétera, y en base a eso pues tengas una cuota dentro del mercado, ¿no? Entonces, normalmente estas son las ventajas, las ventajas competitivas. Yo lo que quiero plantearles es, ya que ustedes están ligados, orientados a generar una empresa diferente, una empresa que busque el desarrollo social, que genere valor compartido, pues vamos a trabajar sobre innovación, ¿no? El famoso I+I, ligado o enfocado en el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y ahí va a estar un poquito de lo que ustedes van a tener que pensar y plantear adecuadamente. La innovación
ligada con el desarrollo sostenible puede estar un poquito orientada a una ventaja por costes, un poquito orientada a una ventaja por diferenciación, o a las dos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, no voy a negar que la ventaja competitiva está ligada a estas dos cosas, ¿ok? Pero vamos a buscarle un plus, un adicional, o quizás vender la idea de desarrollo sostenible ligada a estas dos cosas. Una de las críticas fuertes que se le hace a la responsabilidad social es que es muy costosa. Entonces ahí viene la propuesta de la economía circular, de la economía azul, de poder reducir los costes tomando a favor, digamos, las leyes de la naturaleza, ¿no? O lo que también hablaba Porter, ¿no? El colaborar entre nosotros, el colaborar entre empresas para reducir costos o alargar la vida de nuestros productos y nuestros insumos. Entonces yo les invito a buscar información sobre estas propuestas, la economía circular, la economía azul, y ver cómo es que podemos introducir eso con las innovaciones. La innovación, repito, tiene que estar ligada con una propuesta de marketing y de producción. El producto puede ser muy bueno. Es más, normalmente las innovaciones no van de cara al usuario. Es decir, si una empresa, por ejemplo, en vez de producir en 2 días, encuentra una forma de producir en 5 horas, genera una alta competitividad. Sin embargo, el usuario no necesariamente se entera de este cambio, y este cambio puede reducir uso de energía eléctrica, mejora en la capacitación de los trabajadores, etc. Y no necesariamente tiene un impacto con nuestro consumidor, nuestro proveedor y demás. Por eso es importante que ustedes trabajen con el marketing y la producción. Si un producto es muy innovador, pero no tenemos las máquinas para hacerlo, ok, tampoco va a servir. Si nuestro consumidor finalmente no nos lo compra, si haces, no sé, mermelada de tapioca y te sale feo, por más nutritiva que sea, no te la van a comprar. Les voy a pedir que trabajen con 3 innovaciones, ¿ok? 3 ideas de innovación, que como digo, no es que descubran la pólvora, pueden recurrir a ejemplos que ya están trabajados. Es más, parte del sustento que ustedes van a tener para introducir estos cambios, estas innovaciones, tiene que ser, en México la empresa tal está probando tal cosa, ¿no? Se ha comprobado el éxito en México de la introducción de, no sé, el helado de ají, ¿ok? Y con el helado de ají hay más productores de ají que se han visto beneficiados. Ese tipo de referencias son buenas. Si alguien ya lo ha probado y ha tenido un éxito regular, es bueno, ¿ok? Si algo es totalmente nuevo, pues busquen información y referencias que pueden sustentar un poco esa situación. Esta es la estructura, se la voy a mandar en Word, más bonita, pero esta es la estructura del informe. El informe está dividido en 2 partes, 2 presentaciones, digamos, que van a tener ustedes. El informe está dividido en 3 partes, pero van a tener 2 presentaciones. Se va a cortar esa parte que dice acá de diferenciación. Bien, en la estrategia solo tengo 3 puntos. En la propuesta estratégica, la descripción de su empresa, cuál va a ser la misión, visión, qué productos van a tener, cómo está dividida internamente la empresa, etc. Su perfil estratégico, que como les digo es bastante puntual, y la estrategia competitiva. Es decir, ¿cómo está mi competencia? ¿Qué está haciendo mi competencia? Incluso pueden hacer un cuadrito resumen ahí. No sé, Wong está haciendo tal cosa, Metro está haciendo tal cosa, nadie está haciendo tal cosa. Y en base a saber cómo está el mercado, pues saber qué cosas podemos nosotros introducir, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia competitiva? Y ahí va el tema de la diferenciación, que es la segunda etapa. ¿Cómo es que voy a generar valor? ¿En qué partes? Pueden usar la estructura del ciclo de vida, de la cadena de valor, para decirme, en la parte de recursos humanos vamos a trabajar así, en la parte de logística interna vamos a trabajar de tal manera, etc. ¿Cómo van a relacionarse con los grupos de interés? Con los proveedores. Puede ser que nuestra innovación vaya por, no sé, el contenedor de nuestro producto, pero de todas maneras nos vamos a relacionar con todos los grupos que están a nuestro alrededor, y por tanto hay que tener un plan de relacionamiento, ¿ok?
para redondear esa idea, perdóname, el caso de la innovación puede ir por un lado, el lado de los proveedores, por ejemplo, y sin embargo, lo que te pido acá es ver la relación con absolutamente todos los grupos. Los identificas, ¿ok? Priorizas con quiénes van a trabajar y me dices cómo es que vas a trabajar con ellos. Líneas generales, si es que se requiere ampliar alguna parte, pues se amplía, ¿no? Sobre todo si es que van a trabajar con proveedores, por ejemplo, amplías la parte de proveedores. Y bien, tu estrategia I de más I. Ok, la estrategia I de más I tiene que ver con qué voy a hacer para innovar, para ser innovador. Voy a generar comités internos dentro de mi empresa o voy a generar comités externos, voy a hacer innovación abierta, voy a llamar a mis competidores a unir fuerzas, voy a trabajar con universidades, con qué universidades, qué tipo de beneficios, voy a dar presupuestos para startups, voy a dar presupuestos para investigaciones. ¿Cuál va a ser la estrategia? El libro de Barba les va a servir mucho para esto. Y en la última parte, que es la innovación, me van a decir en qué consisten las 3 innovaciones que van a tener. Para eso hay un formato, que es este A3CIR, que lo trabaja Toyota, que es bastante simple. Es este esquema de 6 partes, que es bien simple, ¿no? Para demostrar puntualmente cuál va a ser la innovación. Sobre este esquema que ustedes van a llenar, recién van a decirme si es que yo lo requiero en buena cuenta, si es que es necesario para que sea explícito, cómo es que van a hacer la selección, la planificación, la evaluación, qué tipo de insumos van a tener, qué personas van a requerir, qué capacitaciones van a poder implementar, cuál va a ser los costes, los beneficios, etc. Y bueno, finalmente, lo que les decía, hay una parte de referencias. Han buscado ustedes la parte de generalidades. Yo valoro mucho que trabajen con las bases de datos y con los artículos que están en ellas. Busquen casos de supermercados, casos de emprendimientos ligados a esto, startups, ¿ok? Vean una forma en la que puedan trabajar innovación dentro de las empresas. Busquen estudio de mercados. De hecho, creo que hay bases de datos en la biblioteca al respecto. Y en unos anexos, pues pónganme su trabajo de campo, las encuestas, entrevistas, etcétera, que ustedes pueden tener. ¿Trabajo de campo en qué sentido? Ustedes, hablemos de supermercados. Van a los supermercados, como siempre lo han hecho, pero esta vez quiero que vayan con sus lentes de investigador. Tomen nota de, por ejemplo, cómo es que se entregan los productos en los supermercados, qué tanta basura están teniendo los supermercados, cómo es que la trabajan, cuál es el trato que tienen con, no sé, los vendedores que están afuera del supermercado, qué tantas veces, por ejemplo, ofrecen y de qué manera ofrecen estas bolsas de tela o de, bueno, finalmente es plástico, ¿no? de una especie de yute que tienen en algunos supermercados, etc. O sea, que vayan a ver, que caminen por el supermercado, pero que vayan a ver cosas que les puede servir para diferenciarse. Por ahí puede ser que se den cuenta que los carritos de compras no son tan seguros, o que se genera mucha cola, no sé, cosas que les podrían ayudar un poco a buscar algún tipo de diferenciación, ¿no? Pónganse en los zapatos de otros, de las mujeres embarazadas, niños muy pequeños, personas muy ancianas, la publicidad que tiene, por ejemplo, el supermercado, a que te llaman, los espacios muertos que pueden ser utilizados para otras cosas, qué pasaría si hay un incendio. Ese tipo de observaciones son pertinentes, ¿ok? Y son buenas de trabajar. ¿Qué campañas están haciendo para el tema de filantropía? ¿Dónde van los gastos? ¿Qué tipo de trabajadores tienen, por ejemplo? ¿Cuál es el promedio de trabajadores? No sé, pueden ser muy jóvenes, pueden ser, la mayoría son varones, ¿por qué son tanta cantidad de varones? No sé, piensen en varias cosas que les comiencen a cuestionar cómo es que funciona un supermercado y cómo es que ustedes podrían diferenciarse. Muy bien, entonces eso, siendo metódicos,
se debería de convertir antes de salir a campo en una ficha, ¿ok? Donde, por ejemplo, digan número de mamás con niños menores de 2 años comprando, ¿ok? Número de bolsas entregadas en el día, y yo me quedo a mirar las bolsas entregadas, etcétera. Vean ustedes una manera que no sea tan impertinente, que no se sientan incómodos, pero que al mismo tiempo les pueda servir para generar ideas. Listo, entonces espero que les haya quedado un poquito más clara cuál es la idea de del informe, ¿ok? Y cualquier cosa me envían al correo las consultas que tengan. Gracias.